Hay varias hipótesis. Primero, hay que comentar que la anchoveta alcanza su máxima capacidad reproductiva a los 12 centímetros. Gracias Buenas por la tardes. invitación. Muchas gracias por estar aquí. Yo sé que vamos a hablar de la anchoveta de la segunda temporada, pero venía preguntándole algunas cosas porque hemos tenido un ciclón fuerte en Acapulco, ¿no? Un huracán fuerte en Acapulco y hay peruanos que todavía están incomunicados. Usted me estaba comentando sobre los huracanes, que es casi imposible que se den aquí en nuestro país, a pesar que hemos tenido el Yaku, pero las condiciones climatológicas son distintas en el Caribe. Pero yo le comentaba que el cónsul me había dicho que era uno de los más fuertes o el más fuerte en la historia de México. ¿Por qué? Bueno, es producto del cambio climático. Estamos viendo no solamente un incremento de la temperatura mundial, este año ha sido el récord, ha habido la temperatura más elevada del aire en toda la serie de tiempo, y eso incluye también una frecuencia más alta de estos ciclones y huracanes cada vez más fuertes. Son parte de la variabilidad, de los modos de variabilidad climática que trae el cambio climático. Y el ojo del huracán, porque me llamó la atención, pero como no es experto el cónsul, el ojo del huracán, él dijo que había sido, me pareció entenderle, que había sido en tierra, ¿no? ¿El ojo del huracán puede ser en tierra o en mar? Sí, se forman en el mar y avanzan y se propagan en tierra hasta que se extinguen. Es lo usual. Y por eso es que ha sido tan fuerte, tan aparatoso. Puede ser que haya pasado por tierra y por eso hemos visto las imágenes tan fuertes. Claro, ha seguido una trayectoria que no es común, ¿no? Ha afectado a zonas que normalmente no soportan este tipo de fenómenos y por eso los daños que se ven. Entonces es posible también que no hayan estado preparados con Es estos posible. sótanos Sí, claro. anti-huracanes. Sí, claro. Normalmente los huracanes van más hacia el norte, ¿no? Esta vez han ido más hacia el oeste y bueno, con mucha gente desprevenida que no ha tenido las precauciones que toman en otras zonas, bueno, ha sufrido más, ¿no? que lo usual, digamos. Y este cambio climático puede afectar de esta manera de que se muevan estos huracanes, pero no tanto como para tener un Yaku más fuerte aquí en el Perú. No, lo de Yaku fue algo extraordinario, no es que nunca hubiera ocurrido, pero no se da aquí el contraste térmico que sí existe en el Caribe para que existan estos huracanes. Acá tenemos ya otros fenómenos, ya bastantes cosas nos afectan, Sí. ¿no? Como para tener eso encima. No creo. Ujú. El fenómeno del niño nos ha afectado en el tema ya precisamente de la anchoveta, porque he visto que se ha ido como que alejando las temporadas de pesca, ¿no? Porque no crecían, se quedaban chiquitas. ¿Qué es lo que ha pasado con la anchoveta? Sí, un fenómeno del niño como el que tenemos este año, lo que causa en el mar es una menor disponibilidad de alimento, menos fitoplancton, menos zooplancton, todas las especies sufren por esto. Hay un retardo del crecimiento, especialmente en anchoveta, que es lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, unas tallas y unas modas persistentemente bajas, a pesar de que la biomasa es alta, la biomasa está en un buen nivel, pero el problema de las Biomasa tallas, quiere decir la cantidad de la cantidad anchoveta. total, claro, la cantidad total que hay de anchoveta expresada en toneladas, ¿no? Entonces, en esa biomasa hay una creciente proporción de juveniles que complica las temporadas. En el Perú el manejo es muy precautorio, entonces se toman medidas para proteger juveniles, pero esa misma protección causa efectos en el sector pesquero. Menos capturas, especialmente este año no ha habido primera temporada con las repercusiones que eso tiene en la principal pesquería del mundo. Así que el impacto económico sobre el sector es grande. Claro, por eso hemos visto nosotros una caída en monetaria en la pesca, ¿no? Así es, son centenares de miles de puestos de trabajo, directos e indirectos, que dependen de la pesca y que no han tenido ingresos en lo que va del año. Ahora estamos ya en la segunda temporada, hay una captura interesante de más o menos 20, 25 mil toneladas diarias de captura, lo cual está bien, pero la complicación está en la presencia persistente de juveniles que hace que, de acuerdo al sistema vigente, se cierran zonas para protegerlas y la flota debe salir a buscar otras, lo cual complica el desarrollo de la temporada. Muy bien, pero esta segunda temporada es entre comillas, porque la primera nunca hubo. No hubo primera temporada, hubo 2 pescas exploratorias que confirmaron lo que IMARPE ya venía observando, es decir, que
Había una buena biomasa, pero las tallas predominantes eran de juveniles y así no se puede pescar. Se hicieron 2 temporadas de pesca exploratoria que arrojó más o menos los mismos resultados y al final no hubo primera temporada, después de 30 años que pasaba algo así. Ujú. Y esto, ¿por qué se han dado las condiciones ya para pescar? Se han dado las condiciones para pescar porque el nivel de biomasa que IMARPE recomienda que exista para que haya temporada se cumplía. La biomasa ha sido de 7 y algo millones de toneladas, cuando IMARPE exige que haya por lo menos 5. Entonces existía ese margen y por eso que ha habido temporada. La complicación está, como le digo, que hay todavía una persistente presencia de juveniles, se mezclan adultos y juveniles y se cierran zonas. ¿Y por qué no crecen? ¿Y por qué no llegan que digamos a la madurez? Hay varias hipótesis. Primero hay que comentar que la anchoveta alcanza su máxima capacidad reproductiva a los 12 centímetros. Pero no es extraño ver anchovetas de 10 y de 11 centímetros ya desovando. Entonces, hay varias hipótesis para explicar eso. Una de ellas es que la menor disponibilidad de alimento en los últimos años podría explicar esa lentitud en el crecimiento y por eso tenemos tantos juveniles y adultos no tan grandes. Las tallas de captura que venimos observando en los últimos años indican también una reducción. Las anchovetas hace 20 años tenían 20 centímetros de talla, ahora lo que vemos como máximo es 16, 17. Es decir, hay cambios en el ecosistema y estos cambios se reflejan en lo que estamos viendo. Porque hay menor cantidad de alimentos y nosotros somos un mar rico precisamente en alimentos. No, en alimento, por supuesto, hay mucho fitoplancton y zooplancton, pero ¿qué fitoplancton y qué zooplancton? Necesitamos que ese fito y ese zooplancton sea rico en omega 3, por ejemplo, en ácidos grasos, que es de donde la anchoveta obtiene el omega 3, ¿no? Famoso para la nutrición, e importante para la nutrición. Entonces, si lo que está abundando no es ese zooplancton rico en omega 3, entonces obviamente el pez no va a tener la misma nutrición, no va a crecer lo mismo que ocurría antes. De hecho, en los últimos años se ve también una reducción en la grasa de anchoveta, lo cual es reflejo de lo que come. Claro, pero ¿qué ha variado? ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. Ha variado el suministro de nutrientes. Hemos venido de 3, 4 años de condiciones muy frías, ¿no? Condiciones de niña, todo lo opuesto al actual niño. Y en esas condiciones la productividad se dispersa. Hay una gran dispersión de nutrientes, en tanto que el niño la disminuye. Hay menor productividad primaria y secundaria cuando hay niño. Entonces hemos pasado de un extremo al otro. Y esa es parte de las hipótesis que tenemos para explicar esta persistencia, ¿no? de tallas menores, ¿no? Y cuanto más cambios bruscos hayan, más afectación va a haber en las especies, no solamente marítimas, sino en todas las especies vivientes que hayan en el planeta. Bueno, en el caso nuestro, el Perú es un país muy expuesto a los riesgos del cambio climático, en todos los escenarios, ¿no? Entonces, esto lleva a la reflexión de que se necesita invertir más en prevención, en mitigación, para que no ocurra lo que sabemos que va a pasar, ¿no? Si llega a llover, como podría ser en el verano, vamos a tener otra vez impactos de los ríos desbordados y otras cosas más, ¿no? Y todos los ecosistemas sufren, ¿no? El agro en especial. Uh-huh. Usted es ingeniero pesquero y además director científico del Instituto Humboldt. Entonces, yo quería saber, siempre me he preguntado, ¿no? Si nosotros somos conscientes que tenemos un mar rico, ¿todavía tenemos un mar rico? Sí, claro que sí. Ya, entonces, tenemos un mar rico. Ayer entrevistaba yo a la presidenta de las ollas comunes. Si tenemos un mar rico, ¿por qué hay gente que todavía se muere de hambre en nuestro país? ¿Por qué no logramos tener programas que les den a un precio razonable, popular, ese pescado que tanto necesitan? ¿O no hay peces? ¿O nuestro mar rico, en qué es rico? Bueno, las pesquerías más importantes del Perú, que son número 1 en el mundo, es la de anchoveta y la de pota, calamar gigante. Entonces, sería ideal que se promocione el consumo de anchoveta y de pota en los sectores menos favorecidos, ¿no es cierto? Donde más se necesita. Tenemos índices de nutrición alarmantes, ¿no? Entonces, hay también que crear el hábito de consumo, especialmente con anchoveta. Anchoveta no es un pez fácil, ¿eh? Es muy nutritivo, pero crear el hábito de comer anchoveta, ahí está la clave
el problema. Pero cuando vienen sardinitas es bien fácil de comer, ¿no? No, por supuesto, Sí. pero digamos, son pocas las personas que les agrada comer anchoveta, les dicen sardinitas también, en realidad son anchovetas, pero no están disponibles tampoco en el mercado fácilmente. No. Entonces, ¿por qué? Si somos tan ricos en eso, ¿por qué hay gente que se muere de hambre y está desesperada en nuestro país? No hemos creado el hábito de consumo de esta especie. Pero Yo sí creo que ahí está la tenemos clave. disponibilidad. Sí, por supuesto. Por supuesto, los productores se quejan también y dicen, como la anchoveta ahora ya no es tan grande como antes, no me sale a cuenta hacer conservas. Y hay muchos casos que desvían la anchoveta que debería ser para hacer conservas a la producción de harina y aceite. Ese es otro problema, ¿no? Pero no tenemos tampoco cadenas de abastecimiento constantes, cadenas de frío, concretamente en la sierra. No va a ser fácil llevar la anchoveta a todas partes, pero independientemente de eso, yo creo que la clave está en crear el hábito. ¿Y la pota? Bueno, la pota es más fácil. A mí me parece un recurso fabuloso. Lo que pasa es que en gran parte se exporta a Asia. Sé que está incrementándose el consumo local. Hay que promover eso, porque la pota también es un alimento delicioso. No va a tener los problemas de consumo que sí vemos en anchoveta. Claro, si Y hay hacen que hacerla llegar a los mercados. Hasta ceviche de pota hacen y todo eso. Supuesto, chicharrón, Pero es chicharrón deliciosa. y todo eso, entonces, ¿por qué el Estado no se dedica a promocionar eso y a llevarlo a donde hay anemia, desnutrición? Yo creo que el Estado debería crear los incentivos para que los privados que ya trabajan en eso lo hagan, ¿no? Allá, usted lo voltea, claro, está bien. Porque esperar que el Estado que el haga todo, Estado- no. No, y el Es- Estado lo hace mal. Sí, Ya esa receta la conocemos. sí, la conocemos. Entonces, sí tenemos un plan, un más rico. Sí. Sí están los productos. Ahora hay que utilizarlos. Claro, hay que utilizarlos, pero hay que promover su consumo. Hay también en Perú, en nuestro mar, recursos no explotados, como los abundantes peces mesopelágicos. Eso también tiene ¿Qué que es ser eso, promovido. por favor, en castellano? Los peces en cristiano. los peces mesopelágicos son en general peces pequeños que realizan largas migraciones diarias. De noche suben a la superficie, de noche se profundizan. Hay una gran cantidad, probablemente mucho más que anchoveta de esos peces. Va a ser difícil pescarlos, pero también ahí hay una oportunidad para consumo humano directo e indirecto. Pero cuando hay 10 millones de peruanos con problemas de alimentación, mire, todo se convierte en una oportunidad. Así es. Bueno, entonces yo creo que esto es una buena oportunidad, tips, punto, que se le tiene que echar el ojo de parte de un científico que lo está diciendo para que se ponga en práctica, para que los peruanos no se sigan muriendo de hambre.